amanecer, cada mañana el nuevo sol. Sé que el milagro del amor nunca acabará. Sé que me quieres ver crecer, vienes conmigo a donde voy. Nunca me pides nada más de lo que yo te puedo dar. Yo te ofrezco todo lo que soy, si eres mi amigo, si eres tú mi Dios, si me diste tú la vida hoy, mi vida yo te voy a dar, te doy mis manos para dar la paz, y para caminar te doy mis pies, mi boca tus palabras hablará, yo te doy mi vida, Señor. Sé que mañana al despertar el mundo ya no será igual, porque tu amor lo cambiará y un cielo nuevo brillará. Sé que me das tu libertad para cantar, para soñar y para construir la paz. Tu fuerza me acompañará. Yo te ofrezco todo lo que soy, si eres mi amigo, si eres tú mi Dios, si me diste tú la vida hoy, mi vida yo te voy a dar, te doy mis manos para dar la paz, y para caminar te doy mis pies, mi boca tus palabras hablará, yo te doy mi vida, Señor. Yo te ofrezco todo lo que soy, si eres mi amigo, si eres tú mi Dios, si me diste tú la vida hoy, mi vida yo te voy a dar, te doy mis manos para dar la paz, y para caminar te doy mis pies, mi boca tus palabras hablará, yo te doy mi vida, Señor. Un cordial saludo para todos en esta mañana del miércoles. Espero que todos estén bendecidos por el Señor. Recordemos que diariamente recibimos esa bendición de Dios en nuestra vida, pero es bueno que nosotros sintamos también que Dios nos bendice. Y una de las bendiciones especiales es lo que decía el Salmo de ayer: el Señor es bueno con todos. Y qué bueno que nosotros sintamos esa bondad en nuestra vida, porque no falta el que diga que no tiene nada que agradecerle a Dios. Y a Dios todos los días tenemos que agradecerle. Todos los días debemos alabarlo, bendecirlo, darle gracias. Todos los días estamos llamados a alabarlo, bendecirlo, darle gracias, a reconocer esa bondad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Por eso qué bueno que en esta mañana nosotros, sabiendo que el Señor es bueno con todos, que al mismo tiempo no nos cansemos de decirle también gracias por todo, Señor, por esta mañana, por este día, por las pruebas que se presentan en nuestra vida diaria, por las adversidades, por todo, tenemos que decirle gracias, Señor. Y yo quiero darle gracias en esta mañana por todos y cada uno de ustedes, y por los fieles de nuestra parroquia, la presentación de Nuestra Señora, y por todos los que están siguiendo virtualmente esta catequesis, los de la parroquia, los de otras parroquias,
los que están de Cali allí en Montebello, Parroquia Cristo Eucaristía de Montebello, Cali. Para todos cordial saludo. Como les decía ayer, hemos empezado un mes importante, el mes de septiembre. Importante primero porque es el mes de la Biblia, es el mes de la Sagrada Escritura. Y qué bueno que nosotros leamos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo que leemos la palabra de Dios, aprendamos a orar con la palabra. Y una manera de orar con la palabra es la Lectio Divina, que en los grupos, movimientos y comunidades parroquiales y en muchas de las parroquias ya hemos entrado en esta dinámica, orar con la palabra. Por medio de la Lectio Divina, interpelar el texto, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Y qué quiere Dios de todos y de cada uno de nosotros por medio de su palabra? San Jerónimo nos dice, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Por eso yo los invito, no solamente en este mes de septiembre de la Biblia, sino que bueno diariamente leer así sea un versículo de la Sagrada Escritura. Pero sobre todo en este mes de septiembre, leamos la Biblia, pero oremos con la Biblia. Y qué bueno que en casa, en familia, hagamos la Lectio Divina, compartamos con los nuestros. ¿Y qué me dice el Señor por medio de la palabra hoy a mí? ¿Qué nos dice el Señor por medio de la palabra a nuestra familia? Pidámosle entonces al Señor que por medio de su palabra, que es viva y eficaz, llegue a nuestros hogares, a nuestro ambiente familiar. Y la palabra de Dios que renueva todo y cambia todo, que renueve, transforme y cambie también la realidad de nuestras familias y la realidad del mundo entero. También es el mes de amor y de amistad. Y les decía en el día de ayer que Jesús es el amigo que nunca falla y que nosotros debemos tenerlo a Él como nuestro amigo confidente, nuestro amigo fiel. Y al mismo tiempo pedirle que nos ayude para ser buenos amigos, verdaderos amigos. Y por eso Él nos dice en su palabra que amigos uno entre mil. Y que si encontramos un amigo lo pongamos a prueba. Y si supera la prueba lo consideremos buen amigo. De lo contrario no es buen amigo. Oremos por los amigos en este mes de septiembre. Oremos por tantas personas que dicen ser nuestros amigos, por los fieles de nuestra parroquia, oro por ellos, se los presento al Señor, le doy gracias por el cariño, por el afecto, por la cercanía, por la amistad, por la oración, por estar siempre presente con nosotros el equipo sacerdotal en todos los momentos, en las pruebas, en las alegrías, en las celebraciones sacramentales. Le entrego al Señor todos los fieles de nuestra parroquia y a todas las personas que están en esta catequesis, en este mes de amistad, en este mes de amor. Y el Señor la invitación que nos hace es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Démosle gracias al Señor entonces por su palabra, por este día, por esta mañana, por nuestras familias y por la vida de todos y cada uno en particular. Hagamos nuestra oración pidiéndole al Señor que toque siempre las fibras de nuestro corazón y que al tocarlas pasemos por una renovación, por una conversión del corazón, ya que estamos en esta catequesis sobre la penitencia y la reconciliación, sobre este sacramento que les he hablado tanto, sobre el perdón de los pecados, sobre este sacramento de curación, y que el Señor nos cure a todos y a cada uno de nosotros, pero sobre todo que el Señor nos mueva para un cambio, para una conversión en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Y por qué no decirlo, que el Señor también renueve la faz de la tierra, es decir, que cambie también el mundo de hoy. Hagamos oración entonces. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas,
arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Que reconozcamos esa misericordia del Señor en cada uno, pero sobre todo en este sacramento del perdón de los pecados, de la confesión. Ahí es donde se derrama esa misericordia, y ahí es donde nosotros experimentamos esa misericordia cuando el ministro del sacramento nos dice en nombre de Cristo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y experimentamos esa misericordia también cuando escuchamos las palabras, esas mismas que el Señor le dijo a la mujer pecadora: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Que diariamente descubramos esa misericordia en este sacramento y que no nos cansemos de darle gracias a Dios, porque siempre nos perdona. Recordemos que por muy grande que sean nuestras faltas, nuestros pecados, si hay arrepentimiento sincero de nuestra parte, el Señor siempre nos perdona. Eso es puro amor, es bondad y es misericordia. Estamos entonces en esos pasos para confesarme bien. Los 5 pasos que se requieren para hacer una buena confesión y que les he dicho que son fundamentales y que les decía en el día de ayer que qué bueno nosotros hacer un buen examen de conciencia para confesarnos, un buen examen de conciencia. Y también se los he dicho que es que cuando uno es confesionario necesita ser humilde, porque si no somos humildes entonces no hacemos una buena confesión. Y para hacer una buena confesión necesitamos la humildad. Recordemos, el publicano, ese fariseo y publicano, pero nosotros tenemos que imitar al publicano. Te pido, Señor, que me perdones. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. En la parte de atrás, humilde, de rodillas, reconociendo el pecado. Apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Y el fariseo adelante: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Mire, justificándose. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos la virtud de la humildad. La humildad para reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y la humildad para llegar a la confesión. A veces nos dejamos ganar de la soberbia. Y cuando somos soberbios, no logramos nada, al contrario, perdemos. Pero con la virtud de la humildad ganamos muchas cosas. Y les decía también que la contrición de corazón, el dolor de haber pecado. Y esa contrición de corazón o el dolor de haber pecado es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios. Recordemos que concretamente con el pecado nosotros ofendemos a Dios con el pecado. Y por eso, ¿qué debemos sentir? Dolor de haber pecado, dolor de haber ofendido a un Dios que es tan bueno. Y qué bueno que nosotros verdaderamente pasemos por un arrepentimiento sincero, por un arrepentimiento de corazón. En tercer lugar, les decía el propósito de enmienda. Y el propósito es firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecado. Y les decía yo que precisamente propongo firmemente no volver a pecar, a no seguir cometiendo los mismos errores, las mismas equivocaciones. Ese es el propósito. Y cuando uno ve buenos propósitos en el penitente, es donde uno con tranquilidad da la absolución. Con esa tranquilidad, cuando uno ve buenos deseos de propósito, de cambio en un penitente. Pero a veces nos cerramos en muchas cosas. A veces nos cerramos en cosas, pecados, y no quiero cambiar, y en caprichos, somos caprichosos muchas veces. Y qué bueno pedirle al Señor que nos ayude para tener ese propósito de cambio,
ese propósito de enmienda. Cambiar, mejorar. De ahora en adelante ser otro. Después de la confesión que haga, la última confesión, ser otra persona totalmente diferente. Y el cuarto, confesión de boca. Y quedamos en ese para hoy, confesión de boca, que es decir los pecados al confesor. Ese es el cuarto, decir los pecados al confesor. Confesar todos los pecados mortales y veniales no confesados anteriormente. Y digo anteriormente porque yo les dije que nos confesamos de las faltas que hemos cometido después de la última confesión. Después de la última confesión. Entonces, qué bueno que nosotros digamos nuestras faltas, nuestros pecados al confesor. Y cuidado que lo que les he dicho muchas veces decimos, pero es que ese padre es más pecador que yo. Pues que lo juzgue Dios. ¿Quién es usted para juzgar? No. Recordemos que el Señor dice en su palabra, ¿quién te ha nombrado juez de tu hermano? Nadie. Nosotros nos atribuimos el papel de jueces y juzgamos y hasta condenamos. Pues si el cura es más pecador que usted se va a condenar por eso. No. Es que en ese momento no es el cura, no es el sacerdote. En ese momento lo que les he dicho no es el padre Santiago, el padre Rubén, el padre Edison, no. Es Cristo, in persona Christi. Pero nos falta fe para ver más allá, para no quedarnos ahí. Nos falta fe para ir más allá y para descubrir que cuando estamos celebrando la vida sacramental, en este caso la confesión, no es el sacerdote, ahí es Cristo el que está escuchando mis faltas y es Cristo el que me perdona también mis pecados. Entonces, cuidado que a veces nosotros no decimos los pecados al confesor o no nos confesamos. O mucha gente, es que los curas pecan más que nosotros. No, es que no somos santos ni perfectos. ¿Quién dijo? Hemos sido sacados dentro del pueblo. Somos seres de carne y hueso también, común y corriente. Frágiles, pecadores. Y por eso yo les he dicho, nosotros como sacerdotes, pues también nos confesamos. Claro. ¿Con quién? Con otro sacerdote. Entonces, mire, cuidado que a veces nosotros nos negamos a la salvación y nos condenamos por prejuicios, por cosas que no van al caso y que no me competen. Si el sacerdote es frágil, es pecador, y si usted se ha dado cuenta de los pecados del sacerdote, déjelo a él. Él le tiene que rendir cuentas a Dios. ¿O es que usted le va a rendir cuentas a Dios por mí como sacerdote? No puedes. No, yo no puedo rendirle cuentas a Dios por nadie. Yo solo me tengo que enfrentar al juicio. Yo solo debo pasar por el juicio, nadie más. Entonces, qué bueno que nosotros dejemos esas prevenciones, prejuicios, y que yo no me confieso por esto, que por aquello, que por lo otro, que por lo de más allá. No te niegues a la salvación, no te niegues al paraíso así de fácil. Porque nosotros, cuando somos humildes, lo que les decía ahora, cuando pecamos inmediatamente buscamos reconciliarnos con Dios, consigo mismo y con los demás. Por eso esa es la invitación, decir los pecados al confesor. Confesar todos los pecados mortales y veniales no confesados anteriormente. Y pongámosle cuidado a esto, que hay personas que acostumbran, Padre, deme la absolución para comulgar. Yo le digo, ¿cómo? No, pues dígame primero los pecados para ayudarte la absolución. Entonces hay gente que se está acostumbrando, deme la absolución así nomás y sin confesión. No, cuidado. Padre, deme la absolución para poder comulgar. Y yo, mijita, dígame pues primero los pecados. ¿Cómo le voy a dar la absolución si no ha confesado nada? Cuidado, que es que a veces nosotros pensamos que estamos bien confesados y justificados más bien, o nos justificamos nosotros mismos y sabiendo que en el fondo de nuestro corazón hay faltas que hay que confesar. Entonces yo no me puedo acercar hacia el sacerdote, deme la absolución para poder comulgar. No, yo siempre le digo al penitente, llámese como se llame, o sea quien sea, pero dígame primero sus pecados, ¿cuáles son? Para yo poder darle la absolución. Y cuidado con esto también, que ya me lo han escuchado.
Padre, vengo a confesarme. Ah, bueno, bien pueda, diga los pecados. Ya usted lo sabe, deme la absolución. ¿Sabe? No. ¿Qué tal que nosotros como sacerdotes nos acordáramos siempre de los pecados de los fieles, del pueblo de Dios? No soportaríamos. La gracia de Dios es esa. Y de este ministerio sacerdotal y del sacramento de la confesión es esa. ¿Cuál es la gracia? Que Dios lo recibe todo, que Dios acoge todo lo que el penitente nos dice. Esa es la gracia. ¿Qué tal que yo como sacerdote, 20 años de ministerio, y me esté acordando de los pecados de hace 20 años que empecé a ejercer como ministro y que empecé a confesar? Estuviera loco ya. No. Por eso el sacerdote jamás se acuerda de las faltas de los fieles. Esa es una gracia especial que tenemos. Y no nos estamos acordando, y la gente, qué pena confesarme con el mismo Padre, porque ya sabe, ya me conoce y sabe que yo soy esto. No. Esos son prejuicios que nosotros nos hacemos y que por eso muchas veces no nos confesamos bien y hacemos malas confesiones. Entonces, en este cuarto punto, decir los pecados al confesor. Aquí hay unas partes muy interesantes que les voy a compartir. Confesión y perdón de los pecados. ¿Por qué confesarse? Mire, qué bueno que entendamos esto. ¿Por qué confesarse? Porque somos pecadores. Así de sencillo. Y el Señor dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y quién tiró la primera piedra? Nadie. Porque los que estaban allí acusando y condenando a la mujer pecadora eran más malos que ella, eran más pecadores. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué confesarse? Es que ¿por qué me tengo que confesar? Así de sencillo, porque somos pecadores. No más, no por otra cosa, porque somos pecadores. Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Eso es lo que hacemos, pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Quien dice estar en pecado es un mentiroso o ciego. El que dice que está sin pecado, ojo, quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego, porque todos somos pecadores. Yo les he dicho a los fieles, esta mano, miren esta mano. ¿Cuál de los dedos es igual? Ninguno. Eso significa imperfección. Desde ahí no más. Somos imperfectos, mire. Y levante usted la mano y mire sus 5 dedos. ¿Son iguales? No son iguales. Desde ahí hay imperfección. Y desde ahí entonces quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego. Y lo más importante es que yo me reconozca pecador. Reconocerme pecador. En el sacramento, Dios Padre perdona a quienes, habiendo negado su condición de hijos, se confiesan de sus pecados y reconocen la misericordia de Dios. Mire, se confiesan de sus pecados y reconocen la misericordia de Dios. Lo que yo les decía ahora, reconocer la misericordia de Dios en este sacramento. Puesto que el pecado de uno solo daña el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El sacramento tiene también como efecto la reconciliación con los hermanos. Miren, no solamente me reconcilio con Dios y conmigo mismo, sino que nos reconciliamos también con nuestros hermanos. Entonces es muy sencillo para el que diga, pero ¿por qué me tengo que confesar? Simplemente porque eres pecador. Así nomás. No le dé más vueltas al asunto. Y no se ponga a explicarle más a su hijo, a su hija, o a su amigo, o a su amiga, o a su esposo, o a su esposa. ¿Por qué se tiene que confesar? Pues porque es pecador. Pues porque somos pecadores. Por eso nos tenemos que confesar. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude para reconocer nuestros pecados. Y reconociendo nuestros pecados en este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, reconozcamos la misericordia de Dios. Entonces, después de decir por qué confesarme, segundo, ¿cómo confesarse?
¿Cómo confesarme? No siempre es fácil confesarse. Nos cuesta mucho, a todos con seguridad nos cuesta la confesión. Pero ¿cómo confesarse? No se sabe qué decir, se cree que no es necesario dirigir. Tampoco es fácil confesarse bien, miren, no es fácil confesarse bien. La idea es que nos confesemos bien, pero tampoco es fácil. Hoy, como ayer, la dificultad más la exigencia de orientar de nuevo nuestros pensamientos, palabras y acciones que por nuestra culpa nos distancian del Evangelio. Hay muchas cosas que nos distancian del Evangelio. Y a veces nosotros decimos decir estar en el Evangelio, vivir con el Evangelio, abrazar el Evangelio, pero hay muchas cosas que nos distancian totalmente del Evangelio, esa buena noticia. Por eso es necesario un camino de auténtica conversión. Y todos nosotros necesitamos ese camino de auténtica conversión. Todos los días es la conversión. Y todos los días el Señor me llama a la conversión. Todos los días el Señor me llama a la conversión. Entonces, por eso es necesario un camino de auténtica conversión que lleva consigo un aspecto negativo de liberación del pecado y otro aspecto positivo de elección del bien enseñado por el Evangelio de Jesús. En una palabra, es dejar el mal y acogernos al bien. Eso es, acogernos al bien. Qué bueno que nosotros entonces amemos cada día más este sacramento, amarlo cada día más, este sacramento. Y que nosotros entonces, este es el contexto para la digna celebración del sacramento de la penitencia. El camino a recorrer comienza por la escucha de la voz de Dios y prosigue de la enmienda, la invocación de la misericordia divina que se nos concede gratuitamente mediante la absolución o cumplimiento de la penitencia impuesta y finalmente con la alabanza a Dios por medio de una vida renovada. Que invoquemos entonces la misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en este sacramento. Invocar la misericordia de Dios. Recordemos, ¿por qué confesarme? Porque soy pecador. ¿Cómo confesarse? No siempre es fácil, pero invocando la misericordia divina que nos concede gratuitamente la absolución y acercándonos al sacerdote y confesarle nuestras faltas, nuestros pecados y cumplir la penitencia. Y ahora, ¿qué confesar? ¿Qué debemos confesar? Entonces, primero, ¿por qué me tengo que confesar? Porque soy pecador. Segundo, ¿cómo confesarse? Pues siendo consciente de las faltas que he cometido y reconocer la misericordia de Dios en este sacramento y acercarnos a hacer la confesión. Y en tercer lugar, ¿qué confesar? ¿Qué tenemos que confesar? El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerde, tras examinar cuidadosamente su conciencia. Mire, los pecados graves y aún los pecados veniales o leves o los pecados capitales, como les dije cierto día en la catequesis. Pero cuidado que a veces nosotros, vuelvo y les digo, ay Padre, y los pecados que se me olvidaron o que se me olvidan, ¿de verdad se me olvidan? ¿O será que es tan grande que no me atrevo a confesarlo y lo hago olvidadizo? Y cuando hago esto salgo tranquilo de la confesión. ¿No será que es algo peor? Seguro que sí, es algo peor. Por eso no nos engañemos a nosotros mismos. No, a nadie engañamos, nos engañamos a nosotros mismos cuando no hacemos una buena confesión. La confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les compartí ese numeral 1493. La confesión de las faltas veniales está recomendada vivamente por la Iglesia. Yo les decía que es importante esas faltas veniales. ¿Por qué?
porque si no las confesamos, entonces me debilitan y me predisponen para cometer un pecado mortal, es decir, un pecado grave. Pidámosle al Señor la gracia para la confesión. Por eso, ¿qué confesar? Confesar pues los pecados graves que no he confesado aún. Y pidámosle al Señor esa gracia en esta mañana y durante estas catequesis, que nosotros siempre hagamos una buena confesión. Y como les he dicho, no es confesarme por confesarme, no. Ahí es donde hacemos confesiones tan mal hechas que salimos igual o peor. No, hagamos una buena confesión. Y en esa buena confesión no te dé vergüenza decir ese pecado grave, esa falta grave que cometes con frecuencia. No, el sacerdote no te va a juzgar, ni te va a condenar, porque el que juzga es Dios. Ni siquiera condena, tú solo te condenas, si no te arrepientes y haces una buena confesión. Ahí yo solo me estoy condenando, pero Dios no condena a nadie. Nada, la salvación es para todos, pero yo tengo que abrirme a esa salvación que Él me ofrece. Pero nosotros mismos o nos abrimos a la salvación o nos cerramos a la salvación o nos negamos ese paraíso que el Señor nos ha prometido. Queridos fieles, en esta mañana les recuerdo y en esta catequesis amemos este sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Amar este sacramento y aprender a hacer una buena confesión. Los que han seguido estas catequesis ya deben saber hacer una buena confesión. Y se los decía en base a los 5 pasos para una buena confesión, o también en los 10 mandamientos, uno por uno. Cómo estoy en el primer mandamiento, en el segundo, en el tercero, y así sucesivamente. Y en base a los 10 mandamientos también podemos hacer un buen examen de conciencia para hacer una buena y excelente confesión. Oremos por los enfermos. Terminamos siempre con esta oración del enfermo. Recordemos tantos enfermos en nuestra comunidad parroquial, son muchos. Oramos por el papá de Claudia, don Conrado. Le pedimos al Señor por él, le entregamos su vida, el quebranto de salud, le entregamos a doña Carlota, a Claudia, a toda su familia. Oremos por Chelita Pinzón también, que se encuentra con quebranto de salud. Se la entregamos al Señor, le entregamos su enfermedad y pedimos también por toda su familia. Oremos por Margarita Ramírez, por ella, por Diego, por sus hermanos, por toda su familia, para que el Señor los fortalezca en estos momentos que está la mamá con quebrantos de salud. Por Ana María, la hija de Amparito, por Amparito, que el Señor le siga dando el don de la salud. Nos alegramos que ya está en casa y que siga mejorando cada día, que siga cada día más mejorando. Por don Humberto también, se lo entregamos al Señor y seguimos orando por él, por su salud y también por toda su familia. En fin, por todos los enfermos de la comunidad parroquial, por todos los enfermos en clínicas, casas, hospitales y por todos los enfermos del mundo entero. En esta oración entonces unámonos pidiendo por los enfermos. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a tus dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría, sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Bueno, que sigamos orando por todos nuestros enfermitos. Agradecerles nuevamente a todos por la cercanía, por las oraciones, por las ofrendas, por el diezmo, por el mercado para los pobres. Muchas gracias por apoyarnos también en las actividades que hemos realizado cada mes para el sostenimiento de la parroquia,
El domingo pasado lo de la venta de la lechona, todo muy bien y gracias por esa colaboración que tienen con su parroquia. Que el Señor les multiplique a todos el 100 por 1. Y ya desde el día de ayer estamos con las Eucaristías en los horarios común y corriente. Muy contento y nuestros fieles también, muy felices y muy contentos de volver a la vida sacramental y sobre todo a la Sagrada Eucaristía. Oremos por el mundo entero en estos momentos y que ojalá que este virus que está todavía, pues que el Señor nos sane, nos cura y nos protege de él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Les recuerdo mañana la vigilia de oración de 7 a 8:30. Pueden venir 50 personas a esta vigilia. Vamos a darle gracias al Señor en esta vigilia por nuestra vida, por todo, por esta pandemia, por esta prueba, y vamos a orar también por el fin del coronavirus. Vamos a darle gracias a Dios por la familia, vamos a presentarle nuestros enfermos también. 50 personas pueden venir para esta vigilia, 6:30 la Eucaristía y empatamos con la vigilia de oración hasta las 8:30 de la noche. El viernes, primer viernes al corazón de Jesús, las misas común y corriente y de 7 a 8:30 tendremos la contemplación, las contempladoras, donde contemplamos a Jesús y reparamos por nuestros pecados y los del mundo entero. Muchas gracias y un feliz día para todos. Auxilia a Israel, su siervo. Acorda de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén.